Bien, ahora lo que vamos a trabajar en esta tercer parte es el cálculo de la resistencia total de un circuito en serie. Bien, ¿por qué? Porque en realidad lo que nosotros vimos de la ley de Ohm habla de un circuito en donde hay una sola resistencia, ¿sí? Mientras que nosotros sabemos que un circuito puede tener varias resistencias. Entonces, eh, dependiendo de si el circuito es en serie o es en paralelo, se calculan de diferentes formas. Fíjense una cosa, como vimos anteriormente, en los circuitos en serie, ¿sí?, que son los que tenemos acá dibujados, por ejemplo, en este caso tenemos dibujada la pila, ¿sí?, que recordemos es esta parte que están acá, estas dos liñitas. Después tenemos dibujado lo que vendría a ser las resistencias o focos, que están acá dibujadas así. En realidad, bueno, nosotros las dibujamos así para simplificar. O con los puntitos, ¿sí? Estos serían lámparas, mientras que las resistencias se dibujan como unos picos, ¿sí? Así. Van a ver en los dibujos así, esto sería una resistencia, esto es una lamparita, que tiene una resistencia, ¿no? Obviamente. Y después tenemos también lo que vendría a ser el cable o conductor, ¿sí?, que es todo esto que está acá. En este tipo de circuito no dibujamos el interruptor porque nosotros imaginamos que esto está cerrado justamente para que la corriente pueda circular a través del conductor, ¿sí? Recordemos que si acá, por ejemplo, nosotros tenemos abierto el circuito, es decir, este cable lo cortamos, por ejemplo, no pasa la corriente, ¿sí? Es decir, sale de la pila, pero nunca va a poder cerrar, entonces como no hace contacto con el otro borne de la pila, bueno, no hay electricidad. Bien. Fíjense que esto es lo mismo, reiteramos acá lo mismo que vimos anteriormente con la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Las intensidades son iguales en todo el circuito en serie, mientras que los voltajes cambian, ¿sí? Es decir, hay una caída de voltaje o caída de tensión, que se llama. ¿Qué pasa con las resistencias? Bueno, aplicando la ley de Ohm, lo que nosotros vamos a tener acá es que si yo quiero saber cuál es la resistencia total de un circuito en serie, se llama resistencia total o resistencia equivalente, ¿sí?, de un circuito en serie, lo que tengo que hacer es sumar todas las resistencias que haya en él. Es decir, suponiendo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá esta que vale 2 y esta que vale 2, bueno, la resistencia total o equivalente de todo el circuito valdrá 4, ¿sí? Fíjense que acá está representado dice, aplicando la segunda ley de Ohm, a la ecuación de voltaje tenemos que la resistencia por la intensidad 1 más la resistencia por la intensidad 2 más la resistencia por la intensidad 3 es igual al voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje, recordemos que era igual a resistencia por intensidad. Bien. Bueno, en definitiva, si sumamos todas las resistencias, vamos a tener la resistencia equivalente. Llegamos a esta conclusión de resistencia 1 más resistencia 2 más las resistencias que haya, me va a dar la resistencia equivalente, ¿sí? Recordemos que las resistencias se miden en ohmios. Bien, ¿qué pasa en un circuito en paralelo? Bueno, en un circuito en paralelo, recordemos que las resistencias, ¿sí?, la intensidad de corriente cambia mientras que los voltajes se mantienen constantes. Entonces acá, para calcular nosotros, siguiendo el mismo razonamiento de antes, el voltaje se calcula las resistencias se calculan haciendo, a ver, vamos a recordar la ley de Ohm, la vamos a escribir acá al costadito. Teníamos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, ¿bien? Bueno, entonces nosotros tenemos que si yo quiero saber cuánto vale la intensidad, tengo que hacer voltaje sobre resistencia, ¿bien? Eso para calcular las intensidades. Pero para calcular las resistencias, yo tengo que tener en cuenta que tengo que hacer 1 dividido la resistencia equivalente, es decir, que para calcular la resistencia total yo tengo que hacer 1 dividido la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2 más 1 dividido la resistencia que yo tenga, ¿sí? De esta manera yo puedo calcular lo que es la resistencia equivalente. En el siguiente video que les voy a subir en un rato, les voy a mostrar cómo se hace un ejercicio con estas leyes de Kirchhoff